Andrés Cosapaz Arcos, estimados compañeros. Soy Gustavo Enrique Yepes Garrido, estudiante del paralelo 115 de la Facultad de Derecho en tercer nivel de la UTPL. Resido en la ciudad de Quito y a continuación voy a presentar la entrega del nuevo avance en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Para el efecto voy a desarrollar el tema en 5 subtemas que son ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia, la ley, para finalizar con unas conclusiones sobre el tema. El ámbito jurídico. Desde el punto de vista del derecho, podemos decir que el ámbito jurídico abarca las relaciones que se presentan entre las diferentes disciplinas jurídicas, donde convergen los análisis de las actividades del quehacer diario de la vida del ser humano, como son las relaciones de carácter interpersonal, laboral, tributaria, penal, mercantil, civil, administrativa, financiera, familiar, constitucional, entre otras. Lo manifestado nos permite establecer que el derecho en el convivir social genera sentidos y significados en las actividades que hacen posible el funcionamiento de la sociedad, porque crean una cultura democrática de aceptación social que genera paz, integración, confianza entre los seres humanos componentes de ese conglomerado. Sin embargo, cuando nos referimos a regímenes dictatoriales o absolutistas, en cuyo periodo se han generado normas puestas en ejercicio sin el debido debate social, las mismas que al no tener la aceptación correspondiente no gozan de la verdadera legitimidad, generan un alto nivel de desconfianza, perdiendo como consecuencia la calidad para ser consideradas como derecho. Yves de Salaye y David Trubeck manifiestan que en sociología o en sociología jurídica, el campo jurídico o campo judicial consiste en la articulación de instituciones y prácticas a través de las cuales se produce, interpreta e incorpora el derecho en el proceso de toma de decisiones de la sociedad. Este método se compagina con enfoques cuantitativos o cualitativos que corresponden a la sociología y a la antropología del derecho, donde a su vez se encuentran 3 aspectos muy importantes que orientan su dirección al estudio, que son un acercamiento a la Constitución y las leyes, la aplicación de la jurisprudencia y la construcción de la doctrina. Al hablar de la doctrina jurídica, dice Carmen Avendao, se conoce como doctrina jurídica a la idea de derecho que sustentan los juristas que no son directas para resolver una controversia jurídica, sino que indican al juez cómo debe proceder para descubrir directiva o directivas. Se entiende por doctrina jurídica sobre una materia concreta el conjunto de las opiniones emitidas por los expertos de ciencia jurídica. La doctrina jurídica surge principalmente de las universidades que estudian el derecho vigente y lo interpretan dentro de la ciencia del derecho. En base a lo manifestado, la doctrina jurídica interpreta el conocimiento de expertos en derecho o el pensamiento que se genera en las universidades y escuelas de derecho, que sin que se constituyan preceptos o disposiciones legales o tengan la fuerza obligatoria para impulsar un veredicto jurídico, orientan a los jueces para descubrir directivas para llegar a una correcta decisión luego de sus análisis. Por otra parte, constituye una fuente de sustento para los jueces, para los legisladores, así como para el desarrollo del derecho consuetudinario, puesto que la opinión y la crítica de los teóricos del derecho influye a futuro en la opinión de los que deben crear nuevas normas o aplicar las normas ya existentes. Finalmente, debemos realizar el enfoque de la doctrina sociológica, término que tiende a vincular el mayor número de fenómenos observados y leyes particulares en un conjunto coherente, presidido por un principio general explicativo para los hechos bajo estudio. El enunciado nos permite visualizar que a través de la doctrina sociológica se busca reunir la mayor cantidad de fenómenos bajo el análisis de un solo principio general que los explique.
Al hablar de la jurisprudencia, debo decir que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. La jurisprudencia sociológica se refiere a un estudio del derecho que toma en cuenta los hechos sociales sobre los cuales el derecho procede y en los cuales está implicado. En otras palabras, el quehacer real, incluyendo las causas y los efectos de la ley. Roscoe Pound, del movimiento sociológico del derecho en los Estados Unidos, acudió el término de jurisprudencia sociológica para referirse a un nuevo estado en el desarrollo de las teorías jurídicas. La jurisprudencia sociológica consiste más específicamente en 6 puntos programáticos. 1. Estudiar los efectos sociales del derecho. 2. Enfocarse en los efectos del derecho con el fin de preparar y adecuar la legislación. 3. Dada la función impositiva del derecho, hacer las reglas jurídicas más efectivas. 4. Estudiar los efectos sociales del derecho históricamente. 5. Contribuir a una aplicación equitativa del derecho en todos los casos. Y 6. Promover el propósito último del derecho. Considerando estos 6 puntos programáticos establecidos por Pound y tratando de ajustarlos a la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano, considero que resultan de positiva utilidad para tal propósito, puesto que se ajustan al requerimiento de la materia que nos ocupa y establecerían bases firmes para la formulación de esta teoría. Al hablar de la ley, considerando que es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad, mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o poder. Además de que desde la perspectiva de la sociología jurídica, la ley se constituye en un instrumento para plasmar decisiones políticas de los estados, dando respuesta a situaciones que demandan su intervención y que serán aquellos grupos sociales que detentan el poder los encargados de subrayar el ordenamiento legal. Estos enunciados se compaginan con el pensamiento de Weber, que manifiesta que la ley es una forma de dominación en la cual normas abstractas manejan las situaciones racionales de las personas, en cuyo caso estaremos hablando de los grupos de poder, que son los que finalmente imponen el ordenamiento jurídico. A su vez, Durkheim vio en la ley uno de los indicadores de la integración social, considerando que existe una evolución jurídica y orientando su estudio en el derecho civil con un enfoque especial en el marco conceptual originado en el derecho romano. Como conclusión al tema planteado, debo manifestar que considerando que se hace necesario un análisis del ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley, especialmente desde el punto de vista sociológico, se establece que en el ámbito jurídico permite la creación de una cultura democrática y de aceptación social que genera paz, integración, confianza entre los seres humanos que componen ese conglomerado. Con relación a la doctrina jurídica, debo manifestar que se constituye en una fuente de apoyo para los jueces, para los legisladores, así como para el desarrollo del derecho consuetudinario, porque la opinión y la crítica de los teóricos del derecho influye a futuro en la opinión de los que deben crear nuevas normas o aplicar las normas ya existentes. Tomando en cuenta que la jurisprudencia se construye en base a las resoluciones o sentencias de los jueces y que la jurisprudencia sociológica se refiere a un estudio del derecho que toma en cuenta los hechos sociales sobre los cuales el derecho procede y con los cuales está implicado, es importante establecer un permanente análisis de estos hechos sociales para alimentar la jurisprudencia en hechos que constituyan factores en favor de la colectividad. Finalmente, se establece que desde la perspectiva de la sociología jurídica, la ley es un instrumento que plasma las decisiones políticas de los estados
en respuesta a situaciones que demandan su intervención, siendo los grupos sociales de influencia los encargados de establecer el ordenamiento legal. Muchas gracias.